Esto es un documento muy especial. Nosotros rescatamos este álbum, que es el álbum donde está todo el recuerdo de las fotos de nuestro matrimonio. Para nosotros es algo muy especial. Esto fue lo único que nos quedó, por eso este documento es tan valioso. Eran las 11:30 de la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz irrumpió en Armero. El temible vecino despertó, mientras los armeritas dormían. Comenzó a temblar el piso y comenzó a oírse en la montaña y los vasos de la mesa brincaban. Uy, pucha, nosotros dijimos aquí sí. Aquí sí fue el final. El lahar arrasó con lo que encontró a su paso. La población tolimense quedó sepultada bajo un río de lodo, piedras y agua. Más de 25.000 personas murieron en el municipio tolimense y en Chinchiná y Villa María, en el departamento de Caldas. Yo cuando abrí la puerta de la calle vi algo, póngale más alto que ese palo, pero despacio, haciendo así. Dando vueltas, pero despacio, eso no, que velocidad no. Entonces yo no, echemos para atrás, echemos para atrás, eso está peligroso. Ya cuando amaneció, entonces fue cuando Armero no existía. Nosotros en el colegio nos enseñaron que el Ruiz era un nevado, no nos enseñaron que era un volcán, estaba lleno de nieve. El volcán le daba miedo a Caldas, porque tenían temblores, porque lo veían, porque sentían la ceniza. No, para nosotros no. 40 años después, así se ve Armero. Quedan las ruinas de la que fuera considerada la segunda ciudad del Tolima. Hoy reina el silencio. Armero, yo recuerdo sus calles, era un pueblo de calles amplias, organizado, sin basura, de casas grandes. Era un pueblo tranquilo, era un pueblo que iba progresando todos los días se veía el avance, había un muy buen comercio. Un año antes, la montaña empezó a dar señales. El volcán hablaba, pero sus mensajes fueron ignorados. ¿Por qué 25.000 muertos por una erupción anunciada? Me negaron 5 sirenas y 5 radioteléfonos. Con esas 5 sirenas y 5 radioteléfonos, que valían 750.000 pesos, se habían salvado el 80% de las personas que murieron en Caldas. El caso es que nadie nos dijo evacúen y nos engañaron con la cuestión de que estuviéramos pendientes de esas 3 señas, de las campanas de la iglesia. Estén pendientes de la sirena de bomberos y estén pendientes de Radio Armero. Las alertas, el aumento de la sismicidad, la muerte de peces, anunciaban una tragedia. Unos 15, 12 días antes de la tragedia, nosotros fuimos allí al río Lagunilla a coger pescado. Lo cogíamos con la mano. ¿Por qué? Porque el río estaba bajando un agua hedionda, espesa. El volcán se reactivó el 22 de diciembre de 1984. Cayó un poco de ceniza, azufre, también unos 3, 4, 5 sismos a la semana, y ahí nos dimos cuenta que el volcán estaba vivo. El 13 de noviembre amaneció como un día cualquiera. Al atardecer cayó ceniza sobre el pueblo. Esta lluvia inusual fue la antesala de lo que sería una calamidad sin precedentes en Colombia.
Y yo eso que me quito la cachucha y hago lo que hago ahorita. Y mirar hacia arriba, ya estaba cayendo ceniza. Pero de verdad, sin imaginación, que ese fuera el último día de estar nosotros acá. Tipo 4 de la tarde empezó a caer unas cositas blancas que sobre el césped de la casa pues parecía nieve. El destino de Armero ya estaba escrito. Sin decir mentiras, yo lo digo de todo corazón, jamás en la vida el gobierno de ese entonces ni nadie nos avisó que venía la avalancha. Con la luz del día, el país descubrió la magnitud del desastre. Creo que nadie en la vida había visto tantos muertos, tantas personas muertas en un mismo sitio. Y era impresionante. ¿Sí? La primera información que tuvo el país se conoció en la voz del capitán Fernando Rivera, quien sobrevoló Armero en un avión de fumigación. La información suya, señor Rivera, ¿cuál es? Siga base 6. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué hora tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Este avión, que dio a conocer al mundo la trágica noticia, era de la empresa del capitán de la Defensa Civil Leopoldo Guevara, a quien 40 años después encontramos en Venadillo, Tolima. En Colombia. Hoy, Leopoldo tiene 86 años. Este rosario lo mantengo porque precisamente hoy por hoy ya es una reliquia. Y guarda como su más preciado tesoro este rosario que recibió de manos del Papa Juan Pablo II. Lo que se vio en la primera entrada es algo espeluznante, por decirlo así. Ese momento, pues como el barro tenía unos 4 o 5 metros de profundidad, digamos, de espesor, pues no se veía nada. Pero lo más impresionante, la primera vista, es cuando vemos que la mayoría de la gente vivía, en el momento vivía, y estaban haciendo los grados así. Pero no encontramos dónde aterrizar. Las labores de rescate se convirtieron en una carrera contra el reloj. Con el paso de las horas, el barro se endurecía y petrificaba la esperanza de encontrar vida entre los escombros. Al final, el 75% de la población de Armero desapareció. Antes era prácticamente con las uñas. Nosotros trabajábamos con lo que podíamos llevar cada uno. Si alguno tenía una palita en la casa, una pica, nosotros arrancábamos con lo que tuviéramos en la casa, porque antes a la Defensa Civil no la apoyaban para nada. Porque realmente fue un desinterés totalmente de los gobernantes. La tragedia no se puede evitar, pero los muertos sí. Era que no hubiera habido ningún muerto. Siempre se ha dicho que fue la segunda tragedia más grande en términos de pérdida de vidas humanas del siglo XX. O sea, a comienzos del siglo XX fue la erupción de Mont Pelé, en una isla en el Caribe, y hubo muchísimos muertos. De esa tragedia nació el Sistema Nacional de Prevención de Desastres en 1988. Abajo levántenlo. Años más tarde, con la promulgación de la Ley 1523 del 2012, se consolidó el actual Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Colombia no había asignado unas responsabilidades de a quién le corresponde hacer tal cosa, no había nada de monitoreo volcánico. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se consolidó como la unión de entidades públicas, privadas y comunitarias, que bajo la coordinación de la ONGRD trabaja para identificar riesgos, mitigarlos y responder oportunamente ante desastres. Hoy nosotros tenemos unas capacidades de respuesta que el país no tenía. Ayudar más a la comunidad, darle esa herramienta a las comunidades, a los pueblos, del conocimiento,
y la reducción de riesgo. Colombia aprendió, pero el precio fue demasiado alto. Los bienes imparagitablemente se iban a perder, eso sí, a eso sí no hay nada más que hacerle, pero las personas no tenían que haber muerto, ¿sí? 25.000 personas. Hoy el país cuenta con unas capacidades muy superiores a las que tenía hace 40 años y eso es un paso positivo. Se pagó un precio muy alto, por supuesto, pero el país ha aprendido y sigue avanzando por el camino correcto. Hoy tenemos, por ejemplo, unas capacidades desde las fuerzas militares mucho más robustas. El león dormido, como se le conoce al volcán Nevado del Ruiz, sigue activo. El Nevado del Ruiz puede volver a presentar fenómenos eruptivos, puede volver a presentar flujos que no necesariamente estén relacionados con actividad volcánica, porque los volcanes, además del magma, de todo lo que tiene que ver con ese fuego interno, también están hechos de roca, de agua, de tiempo. Si tuviéramos un evento de grandes proporciones como lo fue Armero, indudablemente la respuesta sería distinta. Habrá familias que no van a estar. Hoy, para empezar, el sistema tiene la capacidad de activar a distintos actores, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una sala de crisis nacional que monitorea estas situaciones 24 horas del día. Hoy tenemos sistemas de alerta temprana en muchos lugares del país. Hoy tenemos además un Fondo Nacional de Gestión del Riesgo que debe estar siempre listo para poder financiar estos costos. Hoy tenemos herramientas de protección financiera que no teníamos en el pasado. Armero es un lugar de duelo, de recuerdos, pero también de aprendizajes. Un pueblo que vive en la memoria de un país que aprendió con dolor que la naturaleza siempre avisa. La principal lección es que no podemos subestimar la naturaleza. O sea, las amenazas siguen estando vigentes, aquí y en cualquier parte del planeta Tierra. En la medida que nosotros nos preparemos, somos menos vulnerables. La principal herramienta para que no se repitan tragedias es tener un monitoreo, tener una coordinación de autoridades, pero muy principalmente que el ordenamiento territorial de los municipios, en donde hay influencia de estas energías de los volcanes, pues esté adecuada, esté adaptada. Escuchar a la naturaleza es nuestra obligación. Olvidarla, nuestro mayor peligro. Armero 40 años, memoria que guía. Un documental de la UNGRD.